Músicos, recibimos a la jovencísima violinista Valerie Stenken, que nos va a interpretar el concierto para violín y orquesta del compositor alemán Paul Hindemith. Paul Hindemith fue un compositor muy importante en la primera mitad del siglo XX y también tocaba estupendamente el violín y la viola. Este concierto fue escrito en el año 1939. Bueno, primero, bienvenida Valerie, es un placer recibirte con nosotros. Hola, gracias por tenerme. Cuéntame un poco, ¿qué características tiene este concierto de Hindemith? Este concierto de Hindemith para mí es una obra maestra. Realmente tiene unas melodías muy neoclasistas, pero tiene de todo. Tiene virtuosismo, tiene melodías, tiene mucho intercambio entre orquesta y solista. Y a mí me parece un concierto maravilloso y, en mi opinión, debería pertenecer al repertorio habitual. Y me extraña un poco que no se toca mucho este concierto y soy muy contenta que ahora podemos tocarlo. Cuéntame un poco sobre tu trayectoria. Naciste en el año 1999 en Múnich y empezaste a estudiar el violín ahí. Sé que alguna de tus profesoras fue Julia Fischer, pero cuéntame un poquito más sobre ti. Sí, yo he nacido en Múnich y por eso he tenido la suerte que aquí en Múnich también está la profesora Julia Fischer. Y cuando tenía 15 años empecé a estudiar con ella y eso creo que me ha influenciado muchísimo. Y luego, después de creo que 5 años estudiar con ella, me fui a España a estudiar aquí en Madrid, en la Reina Sofía, que también me ha influenciado muchísimo. Y yo siempre que estaba muy curiosa de la cultura española. Yo siempre me encantaba y al final me quedé aquí en España. Y yo te conocí hace un par de años cuando fuiste la brillante ganadora del concurso internacional para violín en Cullera en el año 2022, si no me equivoco. Desde entonces, en estos 2 años, ¿cómo te ha cambiado la vida? Me ha cambiado la vida bastante. Yo creo que después de este concurso, lo que me ha dado este concurso es confianza. Y con esta confianza yo creo que he podido ganar esta plaza que tengo ahora, la plaza de concertino en la Orquesta Nacional de España. Y eso realmente me cambió mi vida muchísimo. Como tú comentas, recientemente has sido nombrada concertino de la Orquesta Nacional de España. Es un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad. Sí. ¿Cómo afrontas este importante reto? Bueno, antes que nada es una orquesta y un ambiente muy abierta, se puede trabajar muy bien con ellos, son muy profesionales, por eso se me hace fácil el trabajo, pero yo creo que lo que intento yo normalmente es encontrar la cosa más importante cada proyecto, porque todos los proyectos son muy distintos músicos, distintos directores, solistas, formaciones, y por eso yo siempre intento encontrar esta cosa que puede impactar el proyecto para llegar al mejor resultado. Y a veces es liderar, o a veces es comunicar con el grupo, a veces con el director, y eso es hasta ahora como lo intento yo. Quiero preguntarte sobre el violín con el que tocas. Vas a tocar mañana con este instrumento. Cuéntame un poco sí, qué instrumento es. Este violín es un violín del luthier Carlo Ferdinando Landolfi, construido en Milán en más o menos los años 1780 o 90, por ahí. Y lo llevo tocando desde hace 5 años. Y sí, este violín me gusta mucho y no intento cambiar en el futuro, porque creo que encontrar mi sonido con este violín. ¿Te identificas con él? Sí, sí.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Valerie. A ti. Esto es un placer para nosotros, es una maravilla escucharte. Así que mucho éxito en el concierto de mañana con el concierto para violín de Paul Hindemith. Gracias. Gracias, muchas gracias.